Vamos a hablar en esta tarde sobre la conversión religiosa. Muchos de nosotros hemos pensado en el asunto, pero probablemente desde un punto de vista quizás evangelístico o predicando sermones, viendo a cómo Jesús llamaba a la gente a arrepentirse, a juntarse al reino de los cielos, al reino de Dios, según el Evangelio, a ser sus discípulos, y por supuesto también se ve esto en otros libros del Nuevo Testamento. Pero lo que quiero hacer en esta tarde, y esta es una cosa que me gusta mucho de la tradición anglicana, es que vamos a ver no solamente desde un punto de vista de la teología, pero sino de la sociología. Entonces hoy vamos a meternos un poco en la sociología. Hace 2 semanas hablé de la comunión anglicana, que era como que un repaso histórico, y hace unos meses di unas charlas sobre Habacuc, y eso era estudios bíblicos, pero hoy vamos a meternos en el mundo de la sociología, que por cierto es uno de las asignaturas que enseño aquí en Madrid. Voy a basar esta charla en la obra de un sociólogo estadounidense llamado Louis Rambo. Es un hombre que venía de un trasfondo conservador, cristiano, evangélico, y según sé, siguió siendo cristiano hasta, pues, quizás hasta hoy. No sé si se ha muerto, pero ya es viejo, ya es anciano. Pero creo que en una tradición un poco más liberal. Pero este hombre era profesor de psicología y religión en el Seminario Teológico de San Francisco, que nosotros escuchamos esto y pensamos, bueno, el Seminario de San Francisco, ¿pero dónde? Bueno, en la misma ciudad de San Francisco. Yo trabajaba antes en un seminario en Nazaret y decía el Seminario de Nazaret. Y decían, bueno, pues ¿en qué ciudad está? Dije, Nazaret. Y después me decían, ¿Nazaret, Pennsylvania? No, Nazaret en la tierra prometida. Pero bueno, él era un profesor en San Francisco y quizás lo sigue siendo. Y su obra principal fue publicada por la Universidad de Yale en 1993 y sigue siendo uno de los libros más significativos y más importantes en cuanto a un entendimiento social, ¿verdad? De qué significa la conversión religiosa, cómo nosotros podemos acercarnos al tema de la conversión religiosa. Y este libro se llama Understanding Religious Conversion, o sea, entendiendo la conversión religiosa. Es un libro muy importante y ha sido traducido al español. Primero que todo, vamos a ver diferentes tipos de conversión. Diferentes tipos de conversión. Primero que todo tenemos la apostasía o desafiliación. O sea, y esto significa dejar una religión. Muchas veces en el cristianismo, cuando pensamos a la conversión, pensamos en alguien que no era religiosa, o quizás era una chica muy mala, pecaminosa, era un hombre mentiroso o algo así, y después como que ve la luz y se convierte. Bueno, hay espacio adentro de nuestro estudio de la conversión para tomar en cuenta ese tipo de conversión. Pero en cuanto a la sociología, vamos a tratar de tener una teoría, de proponer una teoría que nos va a dar un lugar para entender todos los tipos de conversiones que existen. Y desafortunadamente la apostasía o desafiliación es un tipo de conversión. No conversión a la religión, sino dejar una religión. Hoy en el mundo occidental esto es bastante común, y también en el mundo musulmán hemos visto a muchos musulmanes dejando a la religión para no practicar ninguna religión. Yo estudié mucho la conversión de los musulmanes a los cristianos, era el tema principal de mi doctorado. Pero también tenemos muchos musulmanes hoy en día que están dejando a la religión completamente para vivir una vida no religiosa. Y es un primer tipo. Un segundo tipo de conversión se llama intensificación. Intensificación. Muchas veces, en cuanto al trabajo pastoral, cuando estamos hablando de la evangelización,
estamos hablando de este tipo de conversión, porque hay mucha gente que en cuanto a la sociología es cristiana, o sea, de alguna iglesia, en España probablemente de la iglesia latina, pero no dirían, si tú les preguntas, ¿tienes alguna religión? No dirían, no tengo ninguna religión. Dirían, bueno, pues soy católico romano, pero casi nunca voy a la misa, no leo la Biblia, no rezo. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando una intensificación. Queremos a alguien que se va de esta religión nominal, o sea, que es de nombre, que no tiene mucho furor, no tiene mucho poder interior, y queremos una intensificación. Queremos que en vez de que vaya a la misa una vez cada año, o que venga al culto una vez cada año, queremos que venga cada semana. Queremos que en vez de orar una vez cada 5 años porque hubo un accidente de auto de su mujer, queremos que ore siempre, ¿verdad? Entonces nosotros estamos buscando una intensificación. En cuanto a la obra evangelística en España, esto es uno de los retos principales, y también podríamos decir lo mismo de diferentes partes del occidente y de América Latina también. La tercera clase o el tercer tipo de conversión se llama afiliación. Y cuando pensamos en los antiguos misioneros que iban a la gente que no tenía ninguna religión o eran paganos o algo así, bueno, dejamos los paganos, pero no tenían ninguna religión, ¿verdad? Y se hacen cristianos, es de esto que estamos hablando, la afiliación. Ahora, hoy en día, si tienes a un ateo, una persona que dice, bueno, pues yo soy agnóstico, creo que quizás hay Dios, quizás no, pero pues quién sabe. Y comienza a ir al culto, comienza a estudiar la Biblia contigo, comienza a orar contigo, comienza a ver cómo es la vida cristiana y después comienza a pertenecer a la iglesia. Eso es afiliación. Por muchos años, en un país como España casi no había afiliación porque no había un número grande de ateos que públicamente decían, bueno, pues es que somos la comunidad atea de Madrid, pero bueno, no sé si existe hoy, pero me imagino que ha de existir algo así. Existe. Bueno, muy bien. Un cuarto tipo de conversión es la transición de institución. La transición de institución. Y esto aquí en la catedral lo hemos visto bastante. Cuando viene alguien y decía, bueno, pues yo vivía en otra ciudad y iba a la iglesia presbiteriana o la iglesia evangélica española, pero estoy aquí en Madrid y me gusta esta iglesia. O sea, no están cambiando de una religión a otra religión. No están acogiendo una religión de no tener una religión. Están en una transición de institución. Y eso muchas veces en el mundo protestante es una cosa muy fácil. Yo vengo de una tradición pues evangélica semibautista y después, hace muchos años, fui confirmado en la iglesia episcopal y ahora soy anglicano. Y un gran número de los miembros de nuestra iglesia vienen de algún trasfondo cristiano, pero no técnicamente siempre han vivido adentro de la comunión anglicana, ¿verdad? Entonces, esto es parte normal de la vida de, creo que realmente cualquier iglesia, especialmente adentro de la tradición protestante. Y finalmente, el quinto tipo de conversión es la transición de tradición. Y cuando ya estamos hablando de uno que era musulmán y se hace cristiano, eso es una transición de tradición, no solamente de la institución. A ver, una pregunta para ustedes. Si uno es católico romano y se hace bautista, ¿qué es? ¿Es transición de institución o de tradición? Institución. Es de institución, ¿sí? Ahora, eso tiene un significado teológico porque la iglesia bautista y la iglesia latina tienen una visión de qué significa esta palabra iglesia bastante diferente, pero en cuanto a la Santa Trinidad, la encarnación, la expiación en la cruz, todo eso lo tienen en común. Muy bien. Entonces, el profesor Rambo
comienza con esta análisis de 5 diferentes tipos de conversión. Vamos ahora a hablar de 6 diferentes motivos de conversión. ¿Okay? Con los tipos estamos hablando de intensidad y de instituciones, pero ahora vamos a hablar de los motivos, o sea, por qué la gente ha decidido participar en algún tipo de conversión. Primero tenemos el motivo intelectual. El motivo intelectual. Esto muchas veces tiene que ver con una persona que tiene alguna pregunta, una pregunta que le está molestando mucho y va y busca una respuesta. Por ejemplo, en cuanto al algunos de los musulmanes, ven el mundo musulmán, la cosmovisión musulmana y dicen, esto es muy sencillo, es muy primitivo. Y se acercan a algunas iglesias cristianas, que algunas no, ¿verdad? Y encuentran un espacio donde pueden hacer preguntas y pueden encontrar sus respuestas. Y esto los acoge, esto los atrae al cristianismo. Muchas veces cuando hablamos con alguien y dice, no, pues yo me hice anglicano, me hice cristiano, o comencé a asistir a la iglesia después de leer un libro. No siempre significa que es intelectual, pero muchas veces es un motivo intelectual. Encontró algo. Uno de los grandes autores anglicanos que ha hecho un impacto muy fuerte en el mundo en cuanto a este nivel o este motivo es C.S. Lewis. Él tenía una forma de comunicar unos pensamientos muy profundos, muy serios, muy detallados, con unas palabras que la gran mayoría de la gente podía entender. Y él hacía preguntas. ¿Por qué vives así? ¿Cómo sería Dios? ¿Cómo sería tu vida? Entonces, ahí estamos viendo un contacto intelectual. Un segundo motivo, y puede haber un sobreenlace, ¿verdad?, entre los diferentes motivos, pero un segundo motivo es el motivo místico. El motivo místico. Esto es muy común con los conversos del Islam, por ejemplo, especialmente dicen, pues es que tuve un sueño de Jesús o alguno de los santos o María o algún ángel. Esto es muy común con muchos de ellos, especialmente los que vienen del norte de África. Yo conozco a 3 creyentes marroquíes aquí en Madrid, están involucrados con nuestra comunidad donde hablamos árabe y todos han tenido sueños. Entonces, ¿quién podemos pensar un converso muy famoso de la Biblia que tuvo una experiencia mística? Pablo, precisamente. Pablo tuvo esta visión, ¿verdad? Y eso cambió su vida. Ahora, hoy en día, no es tan común la conversión mística, quizás en algunas culturas como otras, pero siempre ha sido un motivo de conversión importante. Un tercer motivo de conversión se llama el motivo experimental. El motivo experimental. Esto me parece más común en este contexto moderno y globalizado. Mucha de la gente que viene y que entra a nuestra catedral les preguntas, bienvenido, ¿cómo estáis? ¿Y cómo les puedo ayudar? ¿Por qué han venido aquí? ¿Y qué dicen? Pues es que estaba pasando y estaba curioso y quería ver cómo era. Hay algunas personas que tienen tienen una sed espiritual, intelectual, y no sienten que están contentos y van buscando respuestas en diferentes partes. Yo conocí a una chica que venía de una familia musulmana en Siria. Ella estaba allá durante la guerra civil y no podía salir y tenía internet. Entonces ella pasó todo su tiempo pues investigando diferentes religiones. El taoísmo, los budistas, el hinduismo, el judaísmo, diferentes corrientes del Islam, incluso el Islam Shia, que es más místico, y al final ella decidió ser cristiana, ¿verdad? Entonces ella estaba experimentando, ella tenía algún sentido de que faltaba algo. No era una respuesta clara intelectual, un análisis
es filosófico, pero tenía algún sentido de que le hacía falta algo. Yo creo que mucha de la gente en España hoy en día, especialmente entre los más jóvenes, tienen este sentido. Si tú les preguntas, ¿estás contenta con tu vida? Y dicen que no estoy contenta. ¿Qué te falta? No sé. ¿Tienes trabajo? Sí, es un trabajo, está bien. ¿Tienes dónde vivir? Sí, vivo con mi novio, vivo con mis padres. ¿Y tienes algún problema con tu salud? No, estoy saludable. ¿Tienes amigos? Sí, tengo amigos. ¿Por qué no estás contenta? Pues es que falta algo, ¿verdad? Entonces es parte del trabajo de la iglesia y es parte del motivo que para nuestro culto de TZ que vamos a conseguir unas banderas para poner afuera de la iglesia los viernes en la noche, ofrecer a la gente paz. O sea, si vienes al culto de TZ que dura 40 minutos, es como bañarse en paz. No hay un sermón, pero yo siempre yo puedo entrar frustrado e inquieto y preocupado por mil cosas que, bueno, todos sabemos cómo es eso. Y yo salgo con paz. Entonces, eso tiene que ver con toca el motivo experimental. El cuarto motivo es el motivo de afección. De afección. ¿Qué significa afección? Bueno, estamos hablando de emociones. Estamos hablando de una conexión emocional. Sí, afectivo se podría decir también. Y muchas veces, especialmente en los ministerios de las universidades, vemos esto. Tenemos una frase que usamos en los Estados Unidos, no sé si se usa mucho aquí en España mucho, pero antes uno creía y después pertenecía a la comunidad cristiana, ¿verdad? Pero hoy estamos viendo que es al revés muchas veces. La gente pertenece a la comunidad, quizás sin la creencia en la doctrina o sin un conocimiento de cuál es la doctrina o la enseñanza de la iglesia. ¿Pero qué? Tiene una conexión emocional con la gente. Dice, bueno, no sé qué cree esta gente, pero me gustan y les gusto y me siento bienvenido aquí, entonces vendré aquí. Sí, yo conozco una pareja japonesa, porque hablan inglés mejor que español, están asistiendo a una iglesia bautista donde hablan inglés aquí en Madrid y les pregunté, ¿son cristianos? Y dijeron, no, nosotros no somos cristianos. ¿Piensan convertirse al cristianismo? Bueno, realmente no pensamos en hacer eso, pero cada domingo asisten a la iglesia cristiana. Bueno, pues es que sentimos que la gente aquí nos da la bienvenida y nos sentimos muy a gustos. Bueno, ojalá algún día, después de escuchar los sermones y que tienen un buen predicador allá, que bien, y después de estar en la comunidad, puedan creer, ¿verdad? Pero esto se le llama el motivo de afección o el motivo afectivo, ¿verdad? Una conexión emocional. Realmente experimentar y sentir el amor de Dios en una comunidad. El quinto motivo, sí, y solamente hay 6 y después seguimos al siguiente punto. Y por cierto, no sé qué tiempo es, ahí dice que son las 8. Está bien. Bueno, entonces, que tenemos mucha materia. Entonces, ¿cuál es otro tipo, el quinto tipo de, el quinto motivo de conversión? Es de reavivamiento. Esto probablemente no se encuentra mucho en España. No sé si hacen avivamientos mucho las iglesias. ¿Sí se hacen? De vez en cuando. Bueno, tenemos toda una iglesia, una tradición que ya es global, que tiene unos enlaces muy fuertes con el reavivamiento. Estoy hablando de los metodistas, ¿verdad? Y bueno, hay otros también, pero especialmente estamos hablando de también, por ejemplo, Billy Graham. Creo que vino a España hace mucho. No, quién sabe. Bueno, pero él era un predicador que podía atraer a mucha gente, se juntaban y predicaba un sermón muy carismático, ¿sí? Que la Iglesia Episcopal en la última Convención General, el obispo presidente hizo una reunión de avivamiento, toda esa gente se cantó, luego se predicó el sermón de avivamiento y se pidió la conversión y finalmente pues hubo una barbacoa muy típicamente americana y al obispo presidente le gusta mucho. Sí, y el estado de donde él viene, eso es especialmente parte de la cultura, o sea, es como tener
una emoción de tener a tanta gente en el mismo lugar y de tener como que un sentimiento en común. Y eso lo vemos también en la Biblia, también en el libro de los Hechos. ¿De qué estoy hablando? Un hombre se para, da un sermón Pentecostés y da un sermón, el Espíritu de Dios se está moviendo y ¿qué dice? Que cuántos miles se convirtieron en ese día. 5,000 creo que es el número que está ahí. 5,000, Sí, 3,000. Bueno, pues ¿cómo sería de bueno tener 3,000 conversiones? No sé qué haríamos en ayer con 3,000 nuevos creyentes, pero bueno. Lo cabríamos todos. Sí, bienvenidos, lo podríamos hacer, oh Dios, estamos listos. Pero bueno, aunque quizás no es un motivo de conversión tan común hoy en día en este contexto aquí, aunque bueno, aparentemente sigue existiendo, es históricamente y también en otras partes del mundo es un motivo de conversión muy importante. Y el sexto motivo de conversión no es lícito para nosotros, pero es la conversión. La conversión. Y hay que reconocer que históricamente... Sí, o sea, es de esforzar a gente, es decir, o te hagas cristiano, te hagas musulmán, o te me vas, ¿verdad? Bueno, entonces estos son 6 motivos de conversión. Hasta ahora hemos visto ¿cuántos tipos de conversión? 5 tipos y 6 motivos. Sí, es muy fácil que todo esto se vuelva una ensalada, entonces una ensalada intelectual. Me enfoco bastante en las encabezadas. Ahora, vamos a ver el modelo de Lewis. Eso, todo lo que he dicho hasta ahora realmente es el trasfondo, ¿verdad? El modelo de Lewis. Lewis Rambo está tratando de entender cómo analizar y entender los diferentes pasos en una conversión religiosa. Y me gusta mucho que él está dispuesto a reconocer que la conversión religiosa vale la pena estudiar, porque por muchos años antes de Rambo, en la mayoría de las universidades donde se enseñaba sociología, pues eran pues liberales. ¿Y qué pensaban de la conversión religiosa? Decían, ay, los pobres indígenas de México, los pobres indígenas del Congo, vinieron estos cristianos malos y los esforzaron a ser cristianos y se hicieron cristianos. Entonces era una forma pues negativa y también ignorante. Y Rambo, como buen académico, como buen erudito, él dice, bueno, vamos a acercarnos a esta pregunta, pero sin prejuicios, ¿verdad? Sin estos prejuicios. Y una de las cosas más importantes que hace Rambo, y creo que es por eso que su libro hasta hoy es uno de los, quizás el mejor libro sobre la conversión religiosa, y si no es el segundo o tercero, es que él reconoce la agencia del converso. Esto es una palabra muy sociológica, la agencia. ¿Qué significa? No significa lo que normalmente una agencia de viajes o algo. Agencia significa que uno tiene poder y lo reconoce y lo utiliza. Uno tiene poder y todo ser humano tiene algún tipo de poder. Poco, pero todos lo tenemos. De que uno tiene poder, lo reconoce, porque hay mucha gente que dice, ay, pobre, cómo sufro, no tengo nada de poder, no puedo hacer nada, mi vida es... Sí, y entonces tiene poder, lo reconoce y después lo utiliza. Entonces es algo muy inteligente de Rambo. Él está diciendo, estos africanos que estaban en el Congo, estos mexicanos que estaban en México, esos aztecas que estaban en México, ellos tenían agencia. Ellos hicieron una decisión. Quizás no fue una decisión fácil, quizás fue una decisión con muchas influencias exteriores, que la verdad es que la mayoría de las decisiones que hagamos en la vida son así. Pero bueno, pero vamos a reconocer que en vez de decir, ay, pobrecitos, ellos tenían agencia. Ellos escogieron hacer algo, ¿verdad? Y que es algo, realmente significó un cambio de perspectiva bastante importante, yo pienso, en la sociología de la religión.
¿Tenías algún punto que hacer, hermano? Bueno, eso depende de la época, ¿verdad? Depende de la época, porque si atendemos al siglo de descolonización del siglo XIX, del siglo XX, sí, pero en el siglo XIX un esclavo no tenía agencia y era convertido por la fuerza, por eso surge el sincretismo, si no. Vale, en el siglo XX yo creo que sí, que la gente empieza a ganar agencia. No, yo creo que Rambo nos está dando un modelo, una teoría de la conversión que él diría que se puede usar para analizar y entender la conversión en todas las culturas y en todos los siglos, aunque hay unos asuntos en cuanto a la voluntad libre del ser humano y los derechos y del individualismo, que es una cosa muy contemporánea, ¿verdad?, en cuanto a la historia del ser humano. Pero él dice que podemos usar esto para entender la conversión de los pueblos medievales de España, que iba algún misionero y iba al templo de los paganos y quemó el templo de los paganos, y después viene el rey, bueno, el responsable, el poderoso, y dice, bueno, obviamente el Dios de los cristianos es más poderoso que los dioses que antes teníamos, porque este hombre ha quemado el templo y no le pasó nada, entonces ya vamos a seguir el Dios de este hombre. Esto ha pasado, eso es una forma muy sencilla de formularlo, pero ha pasado en muchas partes del mundo. Pero ahí es que iba, o sea, los siervos no tenían agencia. Sí tenían agencia, sí, todo ser humano tiene agencia. Pero bueno, seguimos. Primero, el modelo de Lewis es el contexto. Siempre hay que ver el contexto, ¿verdad? Primero, hay diferentes facetas del contexto. Podemos reconocer primero el dinero, por ejemplo. Una persona que tiene dinero, una persona que no tiene dinero, tienen diferentes formas de contexto. La pregunta de género es importante. Por ejemplo, en Marruecos, que estaba hablando de una conversa en Marruecos, un hombre joven de 20 años tiene libertad para andar por la ciudad como desea, pero una chica de 20 años, no. Normalmente no, normalmente es mucho más limitada en cuanto a lo que hace, y creo que España era así hace tiempo. La mujer joven aquí en Madrid tenía una capacidad de irse a diferentes partes muy limitada, y si lo quieren ver, váyanse aquí al Museo de Madrid, porque habla de la vida social en los 1800. Decían cuáles eran las cosas sociales que hacían las mujeres cada semana: ir a pasear en Recoletos, ir a la misa, y algunas cosas muy estructuradas. Pero una chica decir, bueno, pues voy a salir con mis amigas a ir a la taberna para comer unas tapas, y cuando regresa, pues, no sé, a las 12, a la 1, no sé. Bueno, no se hacía. Pero el caso es que vemos un cambio, y es parte del contexto. Y por supuesto la cultura religiosa. Especialmente cuando tienes una presencia religiosa fuerte, es bastante difícil. Porque hay un tabú. El tabú es algo que es prohibido, que todo el mundo sabe que es prohibido. Y cambiarse de una religión que tiene una presencia muy fuerte es algo que siempre ha llevado este estatus de tabú. Y pues pensar en ejemplos es muy fácil. Bueno, estos son diferentes aspectos del contexto. Podríamos identificar otros: el estatus socioeconómico, la educación, el estatus, la edad de la persona. Una mujer de 80 años en Marruecos dice, ya soy cristiana. ¿Qué le van a hacer? Van a decir, bueno, pues ya tiene 80 años, ya ha hecho todo lo que va a hacer, ya no va a tener hijos, ya va a morir pronto, déjala, ¿verdad? Una chica de 18 años lo dice, no se puede, es totalmente prohibido. Bueno, entonces todo esto viene con el contexto. Y después tenemos el crisis. Sucede algo en la vida de esa persona. Muchas veces en el cristianismo nos encanta este crisis que es tan dramático. El crisis de San Pablo, que va a Damasco y se tira de su caballo. El crisis de Martín Lutero, que se encuentra... Gracias.
la crisis de Martín Lutero, que iba por un sendero y pasó una tormenta muy grande, ¿verdad? Y dijo a Santa Ana, creo que era Santa Ana, sálvame, y se fue. Era una conversión, ¿verdad? Y después tuvo otra conversión cuando leyó Romanos. Entonces, es otra cosa que me gusta. Podemos decir, bueno, aquí tienes una conversión de intensificación. Antes era católico, quizá no muy devoto, pero ahora ya va a dedicar su vida a ser un ministro, a ser un agustiniano, ¿verdad? Y después hay otra conversión, que es una conversión más de institución, pero por supuesto él termina formando su propia institución, que es lo que hoy en día es la Iglesia Luterana. Bueno, entonces nos encanta cuando hay una crisis, ¿bien? La crisis. Cuando hay una crisis muy reconocida, muy fuerte, nos encanta. Nos encanta escuchar y ver la película que hay un pandillero que usa drogas y después le pasa algo y ya, se rinde. Bueno, pero la gran mayoría de las crisis en las vidas normales no son tan dramáticas, ¿verdad? Surge alguna pregunta. Surge una persona de una película. Yo oí la conversión de un hombre turco que él veía un programa antiguo de los Estados Unidos. Se llama Little House on the Prairie, una casita pequeña en la pradera. Y él vio, y no era una cosa religiosa, simplemente demostraba cómo era la vida cotidiana en los Estados Unidos en los 1800, ¿verdad? Pero él decía, bueno, pues es que es muy interesante para mí cómo la familia se relaciona. Eso es lo que le impactó. Y dijo, porque yo no conozco a familias así. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que esta familia tiene una forma de tener esta relación, esta amistad, y las familias que yo conozco no? Ha de ser porque son cristianos. Eso fue su búsqueda, ¿verdad? Eso fue la crisis, viendo algo sencillo en la televisión, que no era ni evangelístico ni nada. Bueno, entonces esto es la crisis, que es el segundo paso en el modelo de Louis Rambo. El tercer paso, me encanta la palabra en inglés, quest. Quest es como una aventura para cumplir, es como una saga, ¿verdad? Pero no he encontrado una palabra adecuada para comunicar el significado, pero la traducción que encontré es búsqueda. O sea, hay un proceso donde esa persona, después de su crisis, ejerce su agencia. ¿Ok? Aquí está la agencia. ¿Qué es agencia? Reconocer que uno tiene poder y utilizar su poder. Aun si uno es un esclavo, aun si uno es un siervo, aun si uno es pobre, ¿verdad? Todos tienen algo de poder. Entonces viene la búsqueda. La búsqueda puede ser breve, puede ser una búsqueda muy larga. Pero el caso es que esta persona, en su contexto, después y nacido de la crisis, va y busca algo, busca alguna respuesta. Después el cuarto, paso, vamos a decir el cuarto elemento, que a veces estos pasos aquí en medio del proceso no vienen en algún orden específico, es el partidario. El partidario. Casi siempre hay una persona, o quizá podría ser una comunidad, pero hay una persona que está avanzando, que está representando una nueva posibilidad de vida. O sea, lo que llamaríamos nosotros una nueva religión o una nueva institución en algunos casos. ¿Quién es el partidario? Pues el partidario normalmente tiene alguna estrategia, tiene alguna forma de pensar en cómo voy a vivir mi vida religiosa y así compartir mi mensaje de religión o mi sentido de religión. Tenemos muchos diferentes ejemplos de las estrategias.
Y no estoy diciendo que todo cristiano tiene en su mente claramente, o que cada persona que es religiosa tiene en su mente claramente, esta es mi estrategia de testimonio, ¿verdad? No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que cada persona religiosa tiene un sentido de cuándo compartir y cuándo no compartir, de cuándo hablar de la religión y de cuándo no, de cuándo ser polémico y cuándo ser irénico, cuándo buscar una pelea y cuándo ser pacífico, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos ejemplos de diferentes estrategias de partidarios aquí en Madrid. Una de las estrategias más conocidas, que paso por ellos cada día que voy a nuevos ministerios, son los testigos de Jehová. Tienen una estrategia, no sé si está funcionando bien para ellos o no, pero claramente tienen una estrategia, y si llegues a la conclusión de que, oye, yo quiero hacer unas preguntas, pues siempre vas a saber que hay ciertos lugares en la ciudad donde tú puedes ir para charlar con un testigo de Jehová. También, si ven las publicaciones que tienen, están tratando de ocasionar la crisis, ¿verdad? Dice, ¿cómo tener una familia feliz? Para algunas personas eso es una crisis. Dice, oye, hombre, yo tengo un trabajo bueno, estoy ganando buen dinero, yo en el mundo profesional todos piensan que soy de los más buenos, pero mi mujer me odia, mis hijos no me hablan. Eso puede ser una crisis. Crisis no tiene que ser algo increíblemente dramático, puede ser algo sutil. Entonces ellos, hasta con las publicaciones que tienen ahí, están tratando de demostrar que tienen una estrategia de ser partidarios representativos. ¿Cuáles son algunas de las estrategias de otras iglesias evangélicas y protestantes? Nosotros tenemos estrategias, a veces funcionan mejor, a veces no tanto, pero tratamos de ofrecer a nuestra catedral como un lugar de eventos públicos con la esperanza de que la gente va a regresar. Hemos tenido a través de los años el servicio social, que la gente más que todo venía para el servicio social, pero algunos de ellos se quedaron. Entonces, estas son estrategias. Quizás no existe una lista, estas son las 10 estrategias de Redentor, pero es lo que representa, ¿verdad? Lo que yo dije de TC antes, de tener un lugar de paz, es una estrategia también. Ok. Y podríamos mencionar otras estrategias. Y en cuanto al partidario, además de la estrategia, tenemos que reconocer el encuentro. Siempre en la conversión existe esta pregunta: ¿cómo se conocieron? O sea, otra vez, el partidario puede ser un individuo o puede ser una comunidad. Pero ¿cómo es que se encontraron? El encuentro con el servicio social vinieron, quedaron para la oración y después recibieron una ayuda social. ¡Qué bien! ¿Verdad? Eso era el encuentro. Así fue que se encontraron. El encuentro puede ser por un sitio de internet, puede ser por puede ser un concierto. Yo conozco a una chica, no personalmente, pero he escuchado su testimonio, que es musulmana, nacida en España, o sus padres de Marruecos, y ella se convirtió al cristianismo. Y ella dijo, bueno, pues me invitaron a algunos eventos de los jóvenes, y dije, bueno, pues voy a ir al evento de los jóvenes. Y sus padres no se quejaron, dijeron, bueno, pues son cristianos, pero por lo menos no están usando drogas y emborrachándose cada viernes y sábado y domingo como otros de los jóvenes. Entonces, aunque son cristianos, nos parece algo saludable, algo sano, entonces no pasa nada, vete. Y eso era el encuentro, ¿verdad? Entonces, el cuarto elemento, después del contexto, la crisis, la búsqueda, es el partidario. El partidario.
Y adentro del análisis del partidario estamos buscando la estrategia del partidario y el encuentro. Hacer la pregunta, ¿cómo es que se encontraron? Muchas veces nosotros recibimos como pastores y seguramente por el correo de la catedral recibimos simplemente preguntas. Oye, tengo una pregunta sobre esto, tengo una pregunta sobre esto. Yo recibo esto por mi blog o por YouTube o algo así. Eso es una forma de encuentro. Bueno, el quinto elemento que queremos investigar para poder entender la conversión religiosa es la interacción. La interacción. En la interacción estamos haciendo la pregunta, ¿cómo es que esta persona, vamos a llamar a esta persona el buscador, ¿verdad? La persona que está buscando algo, que aún no se ha convertido, pero el buscador, ¿cómo tiene una interacción no solamente con el partidario, pero con su comunidad? La conversión religiosa a una institución, a una religión, siempre tiene que ser de alguna forma comunal o de comunidad. Por eso es que teológicamente, no sé si lo sabían, es prohibido para la persona bautizarse a sí mismo. O sea, no existe el autobautismo. Ahora, ¿necesitas un presbítero ordenado para bautizar a una persona? No. Tiene que ser una persona hasta que ha sido confirmado para bautizar a una persona. No. Teológicamente, el único requisito para que uno bautice a otra persona es que sea un cristiano bautizado. Ahora, normalmente no estamos hablando de emergencias y de pueblitos en un desierto donde no hay pastores, ¿verdad? Pero en algunas partes del mundo eso existe. Pues, ¿cuál es el punto? Estoy hablando de los ritos. Estamos hablando de roles. Diferentes comunidades religiosas permiten a personas diferentes roles. En la iglesia histórica, la iglesia temprana, apostólica, o bueno, patrística vamos a decir, no sé si lo sabían, pero los que no habían sido bautizados, los que eran catecúmenos, gracias, una bella palabra que viene del griego, significa bajo instrucción. Los catecúmenos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que salir. O sea, no es que no solamente no podían tomar la comunión, ni podían estar presente para la comunión. ¿Esto era también parte de la tradición mozárabe, obispo? ¿Sí? Bueno, también lo teníamos aquí, en Iberia, entonces. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Preguntas. Estamos preguntando cuáles son los roles, cuáles son los ritos. Estamos haciendo la pregunta de la relación. O sea, esta persona tiene que recibir alguna instrucción de una persona formal como un pastor o un sacerdote, un imán o algo así. O puede llevarse a cabo por los laicos de la iglesia. Todo esto tiene que ver con la interacción. Estamos tratando de entender cómo es la vida de esta persona y la vida de la comunidad religiosa y cuál es el enlace. Por ejemplo, hay algunas comunidades que tienen unos requisitos para pertenecer que son muy, muy fuertes. Si quieres pertenecer a nuestra comunidad o asistir, tienes que hacer esto, tienes que diezmar, y vamos a ver tus impuestos para asegurarnos de eso. Tú tienes que venir cada sábado, cada domingo, tú tienes que hacer esto, tienes que hasta vestirte de cierta manera, tienes que dejar de, no sé, fumar, por ejemplo. Hay algunas comunidades que tienen unos requisitos para pertenecer que son muy altos. Hay otras iglesias, o no solamente iglesias, comunidades religiosas que tienen requisitos que son muy, muy bajos. ¿Saben, en cuanto a la sociología, cuáles son las comunidades que suelen crecer más rápidamente? Más requisitos. Esto es un error que hizo la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos después de los años 60. Nuestros obispos, que Dios los bendiga, ya los obispos de los 60 han fallecido todos, entonces no estoy hablando mal de nadie.
Ellos dijeron, bueno, pues no queremos juzgar a la gente. Ellos dijeron, no queremos que la gente venga a nuestra iglesia y piensa que tienen que hacer tantas cosas porque creemos en la gracia y el amor. Bueno, y entonces dijeron, vamos a bajar los requisitos para tomar parte en la vida de la comunidad. ¿Y qué pasó con mucha de la gente? Mucha de la gente dijo, bueno, pues si a ustedes que son los pastores y los obispos, y si les importa tan poco el significado de pertenecer a esta comunidad, pues a mí tampoco me va a importar. Entonces, un ejemplo, una de las iglesias, desde los años 70, la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos ha perdido 50% de su membresía. Las asambleas de Dios, que tienen unos requisitos altos, ¿verdad?, que piden mucho de la gente, han multiplicado su membresía por 5, o sea, ha subido 500%. Bueno, no estoy diciendo que debemos de hacer como las asambleas de Dios, simplemente es una observación sociológica, que las comunidades donde para pertenecer piden muy poco, no suelen crecer mucho o suelen bajarse de número de miembros. Bueno, y ya casi estamos terminando aquí. Vamos a hablar del compromiso. Esto sí es el sexto elemento, el compromiso. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace el buscador para ya de una forma oficial juntarse a la comunidad? Podría ser el bautismo, podría ser la confirmación, podría ser ser reconocido un domingo por el obispo y decir, bueno, ahora vamos a asistir a esta iglesia. En el Islam, para hacerse musulmán, uno recita el Shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Y si es hombre y no es circunciso, le falta eso también. Bueno, entonces esto es el compromiso. Cuando uno ya hace la decisión, uno estaba buscando, ha tenido una experiencia con el partidario, ha tenido una interacción con la comunidad, y mucha gente después de todo eso dice, bueno, pues me gustan, pero no. Eso es perfectamente normal. Pero algunas personas dicen, sí, estoy aquí, yo quiero ser parte de esta comunidad religiosa, y eso es el compromiso. Y por último, y esto es el séptimo elemento, estamos hablando de las consecuencias. Si queremos analizar, ¿qué ha pasado con las relaciones familiares? ¿Qué ha pasado con la forma de vivir la vida? ¿Ha cambiado? ¿Sigue igual? ¿Qué ha pasado con cómo gasta su dinero? Una de las cosas más poderosas del pentecostalismo en Latinoamérica, ¿sabes qué es? Es que los hombres, cuando se hacen pentecostales, el pastor pentecostal dice, ahora tú vas a dejar de apostar. O ¿cómo se dice? No se dice apostar aquí. ¿Sí? Vas a dejar de apostar, vas a dejar de beber, vas a dejar de fumar, vas a pasar tiempo con tu familia. Pero ¿qué le pasa a este hombre que hace estas cosas? Económicamente, en sociología no hacemos preguntas de la voluntad de Dios ni nada de eso, ¿verdad? Eso es teología, eso está bien, pero en sociología no nos metemos en estas cosas. Pero ¿qué le va a pasar a este hombre en su trabajo? ¿Qué va a decir su jefe? Va a decir, oye, Mario, veo que estás llegando a tiempo y que no llegas con, crudelia, no sé cómo se dice aquí, y que que me parece que estás siendo un poco más honesto, y pues qué bien. Y bueno, entonces vamos a ver unos cambios personales, pero no solamente son personales. Obviamente las consecuencias también pueden ser muy negativas, especialmente en contextos cuando hay un sentido de identidad muy fuerte y uno ha dejado esa identidad. Lo hemos visto históricamente en España hoy, en España con los que han dejado la iglesia latina, por supuesto, pero si piensan que eso es grave, investiguen los que dejan el Islam, que es aún muchas veces más fuerte. Bueno, entonces las consecuencias. Con esto hemos hecho un repaso de la teoría, del conocimiento de Lewis Rambo,
nos presenta 5 tipos de conversión, 6 motivos de conversión. Y por cierto, si lees el libro, vas a ver que muchas veces Rambo te dice, este elemento no lo he inventado yo, esto viene de algún otro investigador. Bueno, entonces no debemos de creer que completamente todo esto viene originalmente de la mente de Louis Rambo. 5 tipos, 6 motivos y después el modelo de Lewis, que tiene que ver con contexto, crisis, búsqueda, partidario, interacción, compromiso y después consecuencias. Gracias.